Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos. Esto es Podcast con Creativos en Tutoriales Cames. Yo soy Cames Andrade y hoy tenemos un creativo colombiano, un barranquillero que trabaja en el tema de iluminación o lighting de 3D y todo eso. Actualmente trabaja en una de las empresas más grandes de efectos de video en Colombia. Es reclutador, o sea, es la persona encargada de contratar nuevos talentos y todo eso. También es supervisor de varias áreas y vamos a tener una charla que le va a servir a todas las personas que están iniciando o que quieren contratarse o que quieren empezar sus primeros trabajos o por qué no cambiar de trabajo. Vamos a hablar sobre todos esos tips, sobre todas esas cosas que tenemos que saber para impresionar a un reclutador. Todos esos pequeños como trucos, por así llamarlo, pues los vamos a ver hoy y les recomiendo que por nada del mundo se vayan a perder esta charla con viejo Antonio o Toño. Así que sin más, vamos con esta charla con Antonio Mendoza. Bueno, parcero, iniciemos desde atrás, como se dice coloquialmente. Cuénteme su historia de cómo terminó, cómo fue terminar usted siendo un amante de ser iluminador digital, de ser alguien que le gusta la iluminación, pero no en físico, sino en esta vaina del 3D. ¿Cómo era usted desde el colegio, de niño? ¿Dónde le inició esta vuelta? Bueno, mira, mi historia es un poco particular en el sentido que, digamos que muchos de los artistas que han pasado por acá tienen una historia que tienen como un trasfondo muy artístico. Sí. En el caso mío fue un poco diferente porque yo desde pequeño, desde el colegio, siempre como que mostraba habilidades para temas de ingeniería, para temas de matemáticas, como que para temas de software, Sí. digámoslo de alguna manera, como de tecnología. Y yo como que siempre me iba inclinando un poquito por ahí y hubo un momento en que, bueno, me gradué y pasé a la universidad, pero cuando pasé a la universidad, desafortunadamente en ese momento, pues mi familia no tenía unos grandes recursos y yo quería estudiar ingeniería electrónica. Pero en ese momento, yo soy de Barranquilla, en Uh-huh. ese momento en Barranquilla no había esa carrera y bueno, por un tema familiar me dijeron, no, mira, estudia ingeniería civil, yo soy ingeniero civil, estudio ingeniería civil y te vas por ahí, tienes, bueno, algún apoyo de algún familiar. Entonces yo tuve la oportunidad de entrar en ingeniería civil y yo empecé mi carrera en ingeniería civil. Y estando en la carrera, yo estudié en la Universidad del Norte de Barranquilla, estando ahí tuve la oportunidad de conocer mucha tecnología, ¿no? Una universidad que maneja mucha tecnología. Y bueno, estando por ahí en tercer semestre más o menos, resulta que montaron un laboratorio de robótica. Y yo decía, Dios mío, un laboratorio de robótica, lo que siempre he querido. Pero resulta que como yo era ingeniero civil no tenía acceso al laboratorio. Pero tenía un gran amigo de la cuadra, que vivía en la cuadra donde yo vivía, que estudiaba ingeniería industrial. Él sí tenía acceso y era un chico en ese momento muy investigador y le gustaba la investigación. Y él sí tenía acceso al laboratorio. Entonces, yo era un estudiante muy común del corriente de la universidad, de mi carrera, es que no era apasionado por la ingeniería civil y resulta que el muchacho me metió en el laboratorio, me dijo, Toño, para que tú puedas ingresar, porque no nos inventamos algo, empezamos a trabajar en algo y resulta que a él se le ocurrió y me dijo, ay, inventemos algo, como entonces nos denominamos los dos como investigadores de gráficas computacionales avanzadas. Entonces yo decía, bueno, no sé qué es, pero voy a intentarlo. Entonces yo empecé a estudiar sobre el grupo y era un grupo como de alumnos que investigaban sobre gráficas computacionales avanzadas, pero al final no iba nadie, solo éramos los dos. Y le invitábamos a la gente, pero la gente no, como que no seguía en ese momento, te estoy hablando, eso fue como en el año 97, o sea, ya Ah, hace un caramba. tiempo. Sí. Entonces la gente no, como que no le copiaba la cosa, como que no entendían qué era. Entonces yo seguí investigando con él. Bueno, y al final resulta que, bueno, nos encontramos un día trabajando en diferentes softwares muy diferentes, muy complejos a nivel de ingeniería. Y en un chat o en alguna página web encontramos 3D Max. Nosotros, como en ese momento era 3D Studio, Otro que y eso inició era por el sobre Max. DOS, ni siquiera era sobre Windows, era Sí. sobre DOS. Entonces era rarísimo, bueno, ¿esto qué es? Leímos un poco, cuando yo les digo esto, imagínense un poco en el tiempo,
donde el internet en la casa era por teléfono, Sí. no era el acceso que hay hoy en día. Entonces la única forma de yo poder bajar un tutorial era en la universidad, porque recuerdo que un tutorial pesaba 40 megas y 40 megas bajarlo en la casa era imposible. Sí. Entonces, bueno, yo iba a la universidad y empecé a entrar, y ahí me empecé a engomar con el tema del 3D, hasta que un día un ingeniero del laboratorio se nos acercó y nos dijo, oigan chicos, tenemos un requerimiento y resulta que es que estamos desarrollando una máquina, en ese momento era una máquina que ensambla las agujas hipodérmicas y el cliente no nos entiende lo que estamos diseñando a nivel de robótica y pues nosotros hemos visto lo que ustedes hacen y nos gustaría si nos pueden hacer un video que explique cómo funciona la máquina. Entonces nosotros no sabíamos cómo hacerlo, pero igual dijimos que sí. Una dificultad todavía más grande era que yo no tenía computador en mi casa Bueno. y mi amigo era el único que tenía computador, entonces yo me iba para la casa de él. De verdad, de esas cosas que uno agradece eternamente en la vida, porque yo aprendí fue en la casa de él. Entonces yo iba de él y bueno, nos trabajábamos ahí, hicimos un videíto y lo presentamos. Entonces un día los ingenieros nos dijeron, miren chicos, aquí hay un bono, muchas gracias, nos sirvió el video y nos dieron un bono para ir a reclamar todos los libros de la carrera. Yo decía, oye, pero me van a regalar los libros de la carrera. Y bueno, después nos pidieron otro video y así como unos 3, 4 videos empezamos a hacer, pero desafortunadamente llegó una crisis todavía más económica en mi casa y a mí me tocó retirarme de la universidad. Entonces a mí me dolió mucho, era porque tenía que dejar de ir al laboratorio de robótica, no tanto por la ingeniería civil, sino. Entonces yo fui a la laboratorio de robótica y le dije a los ingenieros, oigan chicos, yo me tengo que ir, no puedo seguir estudiando en esta universidad. La Universidad del Norte en la costa es como una de las universidades más costosas que había allá en ese momento y era imposible para mí seguirla pagando. Bueno, y al siguiente semestre no estudié, pero no tenía computador para practicar. Eso era lo difícil, era lo duro, que no tenía dónde seguir desarrollando esa investigación. Y un día fue alguien de la universidad y me dijo, oye, mira, chico, que a mí me mandaron para hacerte una entrevista. Entonces yo llamé a mi mamá y me acuerdo que le dije, mami, aquí hay una persona en la universidad. Y mi mamá me dijo, no, pues atiéndela, ¿qué puede pasar? Entonces yo la atendí y de pronto la persona me dijo como, no, mira, ve a la universidad dentro de tantos meses y te acercas al departamento de admisiones. Y bueno, yo hice lo que la chica me dijo y bueno, tuve la buena suerte de que cuando fui, la universidad me dio una beca. Entonces yo dije, pero un momento, si yo no soy buen estudiante, ¿por qué me están dando una beca? Entonces resulta que me dieron una beca de investigación. Y entonces mi único trabajo era investigar sobre gráficas computacionales avanzadas. Oh. Y seguía haciendo los videos de la universidad con mi amigo. Dentro de Y seguía haciendo los videos hasta que un día me dijeron, Antonio, la universidad quiere participar a nivel nacional en el desarrollo de empresas de base tecnológica y los han seleccionado a ustedes para que representen como la universidad. Entonces nosotros preguntamos como, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? No, ustedes tienen que hacer un plan de empresa y pues en ese momento, tercero o cuarto semestre, uno no sabe ni qué es un plan de empresa. Bueno, y lo hicimos en compañía de otros, corriendo, pues me recuerdo que faltaban como 2 semanas para cerrar eso, lo hicimos y quedamos en segundo lugar. Entonces nos fue bien, desarrollamos en ese momento una empresa que hacía 3D, pero realmente no sabíamos cómo hacerlo, ni para quién, ni cuál era el mercado. Sencillamente hacíamos gráficas en 3D. Y entonces la hicimos y me acuerdo que en ese momento se llamaba ¿cómo fue que le pusimos? Animatrónica, algo así. Sí. Y entonces la cosa es que de ahí pasamos a una incubación de empresas y bueno, nos empezaron a enseñar sobre empresas. Pero si tú te das cuenta, durante todo mi recorrido era un recorrido de ingeniería, después pasé a estudiar cosas de empresas, después pasé a hacer diplomados en gerencia y negocios internacionales, porque ellos me decían, ustedes tienen que aprender a manejar una empresa, no saben nada de esto, y todo era procesos, logística. Entonces, mientras en paralelo uno estudiaba 3D y seguíamos estudiando 3D, y yo empecé fue con ingeniería, o sea, nosotros hacíamos era puros videos para empresas muy grandes de ingeniería, de minería, de petróleo. ¿Eran de esos videos explicativos? O sea, explicando procesos. Correcto, videos de visualización, de visualización de procesos. Lo que uno ve en esos programas de Discovery de cómo se hace, eran puros videos de eso, sino que en ese momento era algo muy novedoso. O sea, claro. Y cuando nos ganamos ese tema que yo te digo de la incubación, pues eso era como algo representativo en el sentido que
A nosotros nos dieron fue una mesa y un teléfono y una silla, pero no es que tuviéramos nada. Y yo seguía sin computador y yo decía, bueno, ¿y cómo vivo de esto? Entonces, el primer cliente de nosotros fue la universidad. Y lo que hicimos fue que con el, con el primer avance, con el primer anticipo del proyecto, compramos un computador. Y era el único computador que teníamos para trabajar los dos. Nos sentábamos ahí todo el día y toda la noche trabajando en ese computadorcito y entregamos Los dos en un solo computador. ese computador. Si no teníamos más computadores, un teléfono y unas sillas, dos sillas. Y entonces teníamos una oficina muy bonita, en un sitio muy bonito allá. Era como el beneficio de haber ganado. No teníamos ¿cómo es que pagar nada por eso. Era haber un valor muy, 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 muy pequeño, porque la idea de eso era apoyar el crecimiento de las empresas. Y bueno, y la cosa fue que así fue creciendo el tema hasta que un día nos dijeron, miren, porque más bien no meten el proyecto al gobierno, un buen proyecto. Entonces nos asesoraron, metimos el proyecto y resulta que se metieron muchísimos proyectos a nivel nacional y seleccionaron. Cuando te digo, recuerdo en esa época, esto te estoy hablando en el año 2000, ya eso ya había pasado un tiempecito, y ya como en el año 2000 metimos el proyecto y eran como 3000 proyectos, pero solo seleccionaron 11. O sea, era un porcentaje muy pequeño y nos seleccionaron a nosotros. Y entonces era un capital semilla, nos dieron un capital semilla y con eso por fin pudimos comprar computadores y tener computadores, portátiles, estaciones de trabajo, todo. Ya parecíamos una mini oficina, sí. Pero no teníamos, empezamos a crecer, pero ¿de dónde uno sacaba gente en ese momento de 3D? O sea, realmente no había nadie. Y en Barranquilla. O sea, y en Barranquilla y no había nadie. Entonces, los asesores internacionales que nos pusieron, porque nos pusieron unos asesores muy buenos, nos decían, mire, usted tiene que enseñarle esto a gente de confianza. Entonces nosotros empezamos a enseñarle como a los mejores amigos, a los familiares, bueno. Y entonces tuvimos un equipo éramos como 8 o 9 personas y empezamos a hacerle, a darle, pero nos empezamos a avanzar en la tecnología hasta que llegamos a desarrollar simulaciones, tiempo real, pero la gente no entendía qué era lo que hacíamos. Entonces todo era muy basado y el equipo de nosotros casi todos eran ingenieros y arquitectos. Entonces nosotros nunca tuvimos una base creativa. Por eso te digo que artística. No, bueno, creativa sí, creativa sí. No, sí, creativa sí, artística más que todo, correcto. Tú tienes toda la razón, esa es la palabra correcta, artística. Nosotros estábamos basados en ingeniería, entonces nosotros éramos vestidos de corbata, de pantalón, camisa, carnets, y nos las pasábamos metidos en empresas de ingeniería, porque en ese momento era muy apreciado porque nos mostraban prototipos que no podíamos ni siquiera tomarles fotos. Entonces ellos tenían que explicarnos cómo funcionaban y en ese momento nosotros no podíamos grabar ni nada, sino que era con el apoyo de la ingeniería. O sea, como ellos son ingenieros, entienden fácilmente los procesos para poderlos ir a recrear por computador. Entonces, así empezó todo y bueno, eso fue una historia ahí súper larga hasta que empezó a cambiar el mercado en Colombia y empezaron a llevarse a las empresas hacia Bogotá. Hacia Bogotá, y yo tuve una oportunidad con una compañía, es colombiana, pero era una compañía en ese momento que tenía como socios internacionales y nos llamaron y nos dijeron, oye, mira, nosotros queremos crear un departamento de 3D y nos gustaría entrevistarlo y nosotros vinimos a Bogotá, pero fíjate que ahí yo te digo que fue como el destino, porque cuando llegamos, el man nos dijo, mira, lo único es que a nosotros nos da un poco de temor que ustedes nunca han sido empleados. Ustedes saltaron de la universidad a tener empresas, pero ustedes no son empleados, necesitamos como que de alguna manera, mientras el proyecto crece, ustedes aprendan. Entonces yo le he dicho, pero ¿dónde diablos me voy a emplear para aprender? Entonces me dijo, mira, aquí hay empresas muy buenas. Entonces me dijo, mira, existe una que se llama Cerofractal en ese momento. ¿Por qué no vas y preguntas allá? Entonces yo salí de esa entrevista y entregué la hoja de vida, la dejé en Cerofractal y me fui para Barranquilla al día siguiente. O sea, no, creo que ese mismo día viajamos. Y cuando llegué a Barranquilla nos llamaron diciendo, no, mira, que vimos tu hoja de vida y nos gustaría que me hicieran una entrevista. Me devolví y quedé en Cerofractal. Y ahí empezó a cambiar el tema porque ya empecé a utilizar el 3D, no para ingeniería como lo hacía, porque lo hacíamos para ingeniería y medicina. Muchos laboratorios médicos trabajábamos los efectos de las pastillas y todo esto.
Y cuando llegué acá, empecé a trabajar en esta empresa que me pareció fabulosa, a la que le agradezco muchísimo porque fue la que me abrió las puertas de esto. Entonces, ellos confiaron en Vení, mí, vieron algo en en mí. Zero Fractal no fue que donde hicieron la animación del perrito del Los factor perritos del factor, X y esas correcto, cosas. Sí, estaba sí, sí, sí. recién. Entonces yo veía eso y yo decía, oye, qué chévere lo que ellos hacen, pero para mí era raro. Pero ellos tenían como dos vertientes muy grandes. Y una de ellas es que ellos eran los segundos proveedores de la Florida en temas de visualización arquitectónica. Mm, Entonces, esa fue la razón por la que yo entré ahí, porque yo decía, bueno, de alguna manera está relacionado con lo que yo hago, porque, bueno, al final son visualizaciones, pero resulta que llegó esa crisis y a la empresa le tocó cambiar y pasarse a videojuegos y a mm, televisión. Y ya yo estaba ahí metido, no me podía ir, entonces arranqué a darle a eso de la televisión de a poquito, y fui aprendiendo, pero la ventaja que siempre he tenido en mi carrera es que toda esa base de ingeniería y toda esa base de, digamos, de emprendimiento y de todo eso que aprendí en gerencia y negocios internacionales y todo ese tipo de cosas, me ayudó de alguna manera a empezar a dirigir equipos. Entonces casi que siempre que en las empresas que iba dirigía equipos. Entonces, bueno, no, Antonio como que es bueno para dirigir equipos, entonces siempre me ponían de alguna manera alguna responsabilidad de equipos y así fui creciendo en cada empresa, entraba como iluminador, pero al final normalmente siempre terminaba de director de producción bueno, o de director o de lead de un departamento o cosas así. Entonces como que mi vida fue como un poco miti-miti entre el tema de hacer artista y el tema de ser administrativo. ujú. Entonces, no, que informes y hacía informes y me dedicaba a buscar capital semilla y proyectos al Estado. Y bueno, mientras combinaba un poco con el tema de la, digamos, del trabajo como tal del CG. Pero siempre fui un enamorado. Cuando me enamoré de eso, te cuento, un día estaba en el colegio, fui con lo que actualmente es mi cuñado, el esposo el hermano de mi esposa, cuando fuimos a ver Terminator 2. Eso fue como en el 91, más o menos, 91, 92. Yo me acuerdo que yo me senté a ver esa película y cuando yo vi a ese robot de, de metal líquido, yo me chiflé. Y yo decía, oye, yo algún día en mi vida tengo que hacer algo así. O sea, algún día yo tengo que llegar a hacer algo ahí. Ese fue el punto donde yo dije, ¿esto qué es? O sea, esto del 3D, del CG es algo que no es normal. Y después lo ratifiqué cuando me vi Matrix. Cuando vi Matrix me pasó exactamente lo mismo. Ya conocía esto, pero yo decía, esto es lo que yo tengo que hacer algún día. Algún día tengo que hacer esto. Bueno, y así hay algunas películas que me han marcado de esa manera. Sé que son películas de contenidos comerciales, digámoslo así, no es una película con esos contenidos, pero por lo menos me pasó lo mismo con Avatar, con El Señor de los Anillos, y cada vez que veía eso yo decía, oye, creo que voy en el camino correcto. Ahí me daba cuenta que eso era mi pasión, y seguía y seguía y seguía, y bueno, y así fui avanzando hasta que hoy en día tuve la oportunidad de estar en esta empresa en la que estoy, en la que trabaja para VFX, para películas y series de televisión, y en general pues ¿Cómo, estoy haciendo eso. cómo fue o sea, pasaste de Zero Fractal directamente ahorita donde estás? Bueno, de alguna manera sí, pero mira, el camino es un poco raro porque Cero Fractal cuando entré, lo que te digo, tenía muchos, ya como que venía en algunos procesos Ujú, complejos a nivel económico. Entonces Cero Fractal empezó a cambiar de nombres. Entonces Cero Fractal tenía dos áreas que era Interactive y Animation. O sea, la parte de animación y la parte de interactivo, que era la parte de videojuegos y páginas web y multimedia. Y la empresa le tocó cambiar de nombre, hubo una reestructuración económica y la empresa empezó a llamarse CEO. Y CEO dentro de tenía tres divisiones dentro, pero no eran empresas, eran tres divisiones que eran Monpos, Brains y había otra que se llamaba Stories. Entonces una hacía contenido, la otra hacía comerciales y videos así, y la otra hacía videojuegos. Y eso empezó a crecer hasta que hubo un momento en que decidieron separarse. Entonces, Monpos se volvió Monpos. Una compañía aparte, se la ofrecieron a unos empleados que en ese momento eran empleados, hoy en día son los dueños, y la otra se convirtió en Brains. Y Brains fue una compañía muy, muy grande de videojuegos que hubo acá en Bogotá,
y que hoy en día ya cambió, la compraron internacionalmente y se llama Jam City. Sí. Pero digamos que así fue separándose todo, y yo, como estaba en el departamento de CG, de la parte de CG, de videos y de comerciales, terminé en Monpós. Y de Monpós sí salté acá. Pero si tú te das cuenta, los 10 años de recorrido fueron, digamos que de alguna manera en la misma, sino que iba mutando en el tiempo, pero no fue que yo soy, no sé si de los privilegiados o de los no privilegiados de recorrer el medio. O sea, muchos artistas con los que trabajé conocen todas las empresas y han trabajado en todos los estudios en Bogotá. Yo no conocía más nada. Solo salté de esta casa que me abrió las puertas y aprendí todo lo que sé hoy en día, y salté de ahí a Folks. Hoy en día estás en Folks. Sí, correcto. Folks, y me contabas que Folks es una empresa que viene desde Canadá y empezó a tener sedes y se interesó en Colombia, y hay otra en varias partes del mundo. Sí, correcto. O sea, ¿cómo fui conociendo? Pues resulta que yo seguía en Monpós y seguía trabajando ahí, y resulta que Folks, la sede principal está en Montreal, y ellos empezaron a expandirse. O sea, digamos, ellos son como todas las empresas, creo yo, del mundo, que se van creando, salen unos muy buenos artistas, salen y un día, cansados de ser empleados, montan un estudio, crearon su propio estudio, y ese estudio empezó a expandirse. Eso fue en el 2012, creo que fue en el 2012 que pasó eso en Montreal, y empezaron a crecer, y después tuvieron que abrir una, y abrieron una en Toronto. Entonces digamos que la sede principal queda en Montreal, abrieron una en Toronto, y por coyunturas una de las personas se vino para Colombia, que actualmente es la head del estudio. Es una chica con un nivel profesional artístico muy salvaje, y ella se vino para acá y ellos empezaron a mandarle trabajo. Entonces yo le decía, lástima que te hayas tenido que venir, te vamos mandando trabajo. Entonces cuando le empezaban ya a mandar mucho trabajo y ella respondía muy bien, le dijeron, oye, pero búscate a alguien que te ayude, y la empezaron a ayudar unos amigos, y así la empresa fue diciendo como, oye, mira, creo que esto está funcionando muy bien, consíguete más amigos y más amigos, hasta que decidieron un día, oye, ¿sabes qué? Montemos un Folks en Bogotá. Entonces montaron un Folks en Bogotá, una empresa muy pequeñita en ese momento, eran 4 o 5 personas, pero te estoy hablando en el 2019. O sea, eso ha sido un periodo muy corto de lo que ha pasado, y tuvo un boom por la calidad de su trabajo, pero la verdad es que es la suma de una muy buena dirección con la suma de la cantidad de artistas talentosos que hay en Colombia que no alcanzaron a fugarse. Entonces, todo el mundo se estaba yendo. En ese momento, todo el mundo estaba cogiendo para Canadá, güey, vámonos para Canadá, y todo el mundo para Canadá, y todo el mundo para Canadá. Y bueno, los que no, empezó a crecer, y en 3 años ya somos casi 100 en Folks, en Bogotá, Folks Bogotá. Y durante la pandemia se creció la empresa, nos compraron, y ahora hacemos parte de un grupo de empresas de VFX, donde está El Ranchito, donde está Fuse FX, donde está Rising Sun Pictures. Entonces ya hoy en día somos más de 1.600, 1.800 artistas a nivel internacional, y como en 15 ciudades del mundo. Sí. ¿Cómo vos ves el tema que la gente piensa que en Colombia no hay industria? O sea, pues yo he escuchado mucho esto, y es algo que se piensa y dice, no, es que yo me voy porque en Colombia no hay industria, en Colombia no hay esto. Yo, por medio de esto, por medio del canal y por medio de amigos, conozco y sé que Colombia sí tiene una industria muy fuerte, que de hecho en los últimos años ha crecido bastante fuerte, y ya tiene nombre. Pero desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? Bueno, yo he estudiado mucho el tema, porque lo que te digo, desde que estoy en esto metido, siempre he estado de los dos lados, tanto del lado del artista como del lado de la empresa, de alguna manera liderando procesos, tratando de crear industria. En algunos momentos con el volante en la mano, en algunos momentos apoyando a las personas que tienen el volante en la mano. Y una de las cosas que he visto es que sí existe una industria en Colombia, sí existe. Si uno lo mira, hay muchísimas empresas. He hecho estudios, los he hecho porque personalmente me he sentado, he hecho estudios en los que me arroja buenos datos de que hay muy buenas empresas de videojuegos, hay muy buenas empresas de animación. Lo que sucede es que es un medio
que tiene condiciones muy, muy complejas con el tema económico. Y las empresas dependen también muchísimo de los clientes. Sí. Entonces, lo que sucede es, empezó a crecer la industria también, un apoyo a la industria, porque te estoy hablando, cuando eso que te hablaba del 2000, 2005, no existía una industria. Yo entré a ProExport Colombia y fui la primera empresa que se acercó del sector de animación digital a Colombia, y en ProExport ni siquiera existía el sector de servicios en Colombia, solo de manufactura, solo de producción, cuero, todo lo que se hace en Colombia, cuero, manufactura en general, producción. Y eso empezó a crecer. Entonces ProExport empezó a mirar el sector de animación, el sector de servicios, y empezó a apoyar empresas de base tecnológica. Y ahí empezó un poco el boom, porque le daban a uno apoyos tanto económicos como tecnológicos, como empresariales. Entonces ya podías asistir a macro ruedas, a poder conocer clientes, porque no se conocían los clientes, ni los clientes sabían lo que hace la empresa. Eso también es una debilidad muy grande que hay, es que si tú haces un análisis completo de la industria, son muy pocos los clientes que conocen cuál es la industria en Colombia. Y cuando tú no conoces quién ofrece lo que tú necesitas, pues es muy difícil que lo encuentres. Muchas veces las empresas dicen, no, hay que hacer un comercial muy lindo, pues ¿dónde los hacen? Busquen en internet y seguramente salen otros países primero que el nuestro. Sí. Entonces eso pasa mucho, por lo menos. Mucha gente ni siquiera sabe que Volks existe en Colombia. Y Volks es una empresa, un estudio AAA internacional que tiene sede en Bogotá. Y mucha gente no lo sabe. O sea, mira, es impresionante. Mucha gente con la que hablo ni siquiera había escuchado a Volks. Entonces el desconocimiento hace que tú no puedas expandir esa industria, pero sí existe. Te lo digo también desde el área académica. Doy muchas charlas en universidades y en centros educativos, y los chicos llegan al último semestre de su carrera y tú les preguntas cuántas empresas hay de lo que usted hace a donde va a salir a buscar trabajo, y no saben. Entonces es difícil crear empresa, porque la academia está muy lejos de la industria y la industria está muy lejos de los clientes. Entonces hay que hacer como un trabajo muy grande para amalgamar todo eso y poder crear más oportunidades en la industria. Pero sí existe, o sea, y como una persona que ha vivido toda la vida en la industria local, lo puedo dar fe de ello. Yo nunca he salido del país, ni he tenido la necesidad de tener que irme del país para poder vivir bien de esto. ¿Te gustaría hacerlo? O sea, ¿te gustaría irte del país? Sí, o sea, pero ahí ya en este momento hay unas motivaciones totalmente diferentes. O sea ya no es por trabajo, sino porque querés vivir la experiencia de estar al otro lado. Correcto. Y no solo también vivir la experiencia, sino que también quisiera vivir experiencias empresariales. O sea, hoy en día en el rango que tengo, me toca reunirme con muchos heads de departamentos de estudios como Rising Sun, Fuse FX, de otros países, y me siento con ellos, y cuando estamos en reuniones debatiendo sobre pipelines, sobre situaciones técnicas o soluciones o propuestas nuevas para el estudio, me pasa que te quedas un poco corto, porque ellos están sentados ahí. Entonces ellos dicen, yo cuando trabajaba en esta empresa inmensa y en esta empresa hacíamos este tipo de cosas de esta manera. Entonces tú sientes como que te falta un paso para poder también aportar a ese gran nivel. Pero que va, siempre que hablo ese tema con mi jefa, ella siempre me dice lo mismo, me dice, tú estás ahí no porque te salió eso en una cajita de cornflakes, sino que estás ahí porque tienes esa experiencia. Y me doy cuenta que cuando aporto, me doy cuenta es lo mismo, o sea, es lo mismo pero a una escala más pequeña, pero al final tiende a ser lo mismo. Entonces a veces sí quisiera, pero yo creo que ya lo haría para training, o sea, seguramente estaré visitando estudios, pero más para adquirir tecnología y conocimiento, know-how, que como sentarme a vivir la experiencia de qué sería hacer un plano en una película importante. O sea, creo que ya esa parte ya la pagué, y es más un crecimiento profesional para poder aportar mejores cosas en las compañías a las que trabajo. Sí, sí. O sea, ya no estás luchando por un crédito en una película, sino por un aporte un poquito más global, un poquito más de sustancia con el tema del conocimiento y de lo que puedes dejar, por la huella que puedes dejar como que en otros, ¿no? Sí, correcto. O sea, te pongo un ejemplo. Acá en Volks, cuando entré, solo había un chico de CG, no había departamento de CG, y cuando entré como lighter a apoyar el departamento de CG, pero ellos empezaron a ver como una capacidad en mí,
y empezaron a darme la oportunidad de hacer crecer un departamento. Entonces yo empecé a utilizar todo mi conocimiento para hacer crecer un departamento, hacerlo crecer, hasta que hoy en día pues ya es un departamento sólido, un departamento grande con todas las áreas de desarrollo, y el cual estoy actualmente dirigiendo. Soy el head del departamento de CG, pero en general digamos que han sido unas muy buenas experiencias, pero lo que te digo, que si me gustaría algún día salir, sí, pero para adquirir ese conocimiento y poderlo aportar todavía de una manera más sólida, porque a veces siento que me falta. Cuando me siento en Folks hay muchos chicos que trabajan que vienen de empresas de afuera, y ellos me dicen a mí, no, cuando tenía esta experiencia, Toño, allá lo hacíamos de esta manera, y yo digo, sí, pues sí, y voy recibiendo eso. O sea, también les pregunto, oye, allá cómo hacían esto. Entonces, pero para aprender y para saber, ve, allá en tal compañía lo hacen de esta manera. Bueno, voy a ver si puedo replicar un modelo así y adaptarlo a la industria colombiana. El otro día estaba hablando, bueno, no hablando, en unas clases de producción que tuve con una persona de Colombia que lidera todo este tema de la industria de la animación en Colombia también, que tiene una voz que ojalá la pueda tener por acá pronto. Y ella nos aterrizaba un poquito como en el tema de cuando somos artistas, lo que queremos nosotros. Obviamente, pues es que suena muy chévere ganar bastante, ganar sueldos de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, y todo suena muy chévere, pero pues ella lo que decía, pero bueno, ¿y cuándo vamos a pensar entonces en el crecimiento de la industria del país? Porque si todos nos vamos a trabajar para Canadá, si todos nos vamos a trabajar para otro lado, pues cuando Colombia crece, que decimos que es que Colombia no tiene industria y entonces por eso nos vamos, pero si intentamos que crezca, pues tampoco, porque pues nos vamos para el otro lado del charco buscando como que esas oportunidades, que porque aquí no las hay. Entonces me gusta ese tema de vos estás poniendo ese grano de arena para que Colombia surja en ese tipo de cosas que sí la necesita. Y que, como te digo, yo he sido testigo que Colombia sí está creciendo bastante bien. Después de la pandemia también ha tenido más oportunidades en temas de personas que si bien no están en la industria colombiana, se regresaron a Colombia a seguir trabajando de lo que hacen afuera dentro de Colombia, que es como que lo ideal para muchas personas, que es ganar de afuera, vivir acá y seguir aportando conocimientos y un montón de cosas que se pueden hacer desde Colombia. Sí, no, mira, y ahora que lo dices, por lo menos para Folks, eso es una dificultad. A veces cuando llega un proyecto y necesitamos expandirnos, la fuga del talento en Colombia es gigantesca. O sea, todo el mundo se está yendo detrás de una industria mucho más sólida que la nuestra, pero eso le va haciendo daño cada vez más a la industria nuestra, porque ese talento se va fugando y se va fugando, y muchas veces el talento, tú hablas con ellos y quieren volver, pero las condiciones económicas no lo permiten. Porque, mira, ahora está cambiando un poco el mercado, y yo creo que empresas como Folks han hecho algo revolucionario de alguna manera en la industria, porque ha permitido también cambiar condiciones a los artistas. ¿Por qué? Porque al llegar Folks, muchos artistas trataban de migrar hacia Folks por las condiciones económicas y por las condiciones laborales. Y las empresas, para poderlos retener, tuvieron que de alguna manera igualar cosas, y esa filosofía se fue repartiendo. Hoy en día conozco empresas, por lo menos como la empresa de la que yo vengo, es impresionante el cambio que ha tenido, y cuando yo salí de allá eran unas condiciones muy diferentes a las actuales que ellos tienen. Entonces ellos, para tener ahora sus artistas, tienen casi que las mismas o mejores condiciones que las que tiene Folks. Entonces eso ha hecho un cambio radical en muchas empresas y han mejorado las condiciones de trabajo para la gente. Entonces, pero se sigue fugando el talento, y eso es lo que de alguna manera creo que hay que retener, y creo que ahora la posibilidad de retenerlos es empezar a traer, porque muchos se fugan allá, a veces ni siquiera por el sueldo, sino por los tipos de proyectos. Poder cumplir el sueño de ver mi crédito en una película de Marvel o en una película, en Avatar. Sí. Entonces, ya hoy en día Folks Bogotá trabaja en producciones de ese nivel, producciones de DC, de Marvel, y creo que ya se le va a empezar, vamos a poder empezar a ofrecer eso en la industria colombiana, que creo que era lo que faltaba para que nadie tenga que irse, y que si se van, sea por una experiencia, pero también sepan que tienen a dónde volver, y eso es lo importante, porque uno está acostumbrado a que los artistas van y vienen,
pero Sí. lo importante es que vuelvan, o sea, que de alguna manera vuelvan con el conocimiento y bueno, y saltan de una a otra. Pero bueno, desafortunadamente en Colombia se fuga mucho el talento, pero creo que ya estamos de alguna manera ayudando a retornar a algunos. Hay algunos que les hace falta la tierra, ven la posibilidad y trabajan. Tenemos mucha gente en Forbes trabajando, Forbes Bogotá, trabajando de afuera. Y tenemos gente de Francia, de Inglaterra, de Perú, de Argentina, de muchos países, de México. Entonces, eso nos está ayudando como a amalgamar y en Latinoamérica y traer gente otra vez. Hay gente que se ha venido y nos dice, no, mira, me hacía falta mi tierra y quiero venir a trabajar un tiempo. Y vienen y trabajan un tiempo con nosotros y súper bien. O sea, para nosotros eso es una ayuda grandísima. Sí, sí, no, es que la tierrita siempre jala. Ya que estamos hablando tocamos el tema un poquito económico, no sé si podríamos promediar, pues que conoces mucha gente, ¿cuánto podrían ser las aspiraciones salariales dentro de Colombia? En promedio entre juniors, mids y senior, con esta revolución de industrias o en este tipo de trabajos. O sea, usted puede decir, te podrías ganar hasta o desde más o menos en este trabajo en las empresas que hay actualmente. No estamos hablando de Forbes, sino de lo que hay ahorita. Generar en el medio. Sí. Bueno, mira, voy a tratar de ser muy prudente porque yo tengo prohibido hablar estos temas de la compañía por el tema del cargo, pero voy a tratar de hacerlo a nivel industria. Vamos a hablarlo a nivel industria. Una cosa que yo he visto y como artista y como administrativo en empresas que se ha dedicado a contratar gente, pasan dos cosas. Una, que hay grandes brechas entre una compañía y otra. O sea, eso es el primer problema. El primer problema es que existen compañías que están acostumbradas a pagar el mínimo y existen compañías que conocen el valor del artista. Entonces, esa es la primera dificultad. Tratar de promediarlos es difícil, pero voy a tratar de hacer como una... Está bueno ese análisis, ¿eh? O sea, que sepas que hay esa brecha de la gente que se acostumbró a pagar como digámoslo, como diseñador gráfico. Como diseñador gráfico sin tener el valor del artista. Es que hay empresas que... Y ojo, no estoy ojo con el comentario porque no estoy menospreciando el arte del diseñador gráfico, pero tomo el tema de diseñador gráfico como algo de un tema muy general de diseño, que hay una etapa que lo puedes ver en universidades y cosas técnicas que se pueden aprender de una forma un poco más sencilla. Este tema del CG tiene como sus recovecos y es algo como que muchas veces ni siquiera tiene educación formal. O sea, ¿me entendés? Eso era lo que, a ese punto era el que quería llegar. O sea, yo entiendo que tu comentario cuando dices eso del artista, es porque esa frase del amor al arte tiene un contexto y eso yo lo he estado analizando durante todos los años de mi carrera y te lo voy a decir dónde están los dos problemas. Primero es ese, la distancia que hay entre una y otra compañía. Como no se amalgaman y no se conectan y no hacen industria, ellos no se conocen uno con el otro. O sea, son muy pocas las que se conocen. Entonces, las que se conocen sí tienen un promedio de salarios. Porque los artistas pueden brincar de un estudio al otro. Pero las que no se conocen, unas pagan el sueldo mínimo, las otras pagan muy bien. Entonces, tú nunca vas a poder tener el uno con el otro. O sea, no puede el artista saltar. Cada vez siente que su mercado es más chiquito. Pero es porque él está en el mercado que sí valora su trabajo o está en el mercado que no lo valora. Sí. Eso pasa mucho. Y entonces, ¿qué pasa? Que estas pequeñas empresas a veces no tienen conciencia de que el activo más valioso de su compañía es el artista. No es el computador. Yo he tenido computadores en estudios propios que he tenido, computadores costosísimos que me ha tocado dejar tirados en algún momento y decir, ¿saben qué? Voy a cerrar esto. Pero me doy cuenta que cuando lo cierro, no se quedó el talento en el computador. Ahí se quedó el trabajo que hice. Pero el artista es el que tú tienes que cuidar, porque el artista es el que le genera el valor agregado. Lógicamente, lo que pasa es que también hay que valorar algo. No es solo cuando hablo del artista o del empleado, hablo de todo. O sea, no, para que funcione una compañía de esta tiene que haber productores, contadores. O sea, me refiero, el factor humano es lo más valioso en las empresas de servicio. Entonces, ¿qué pasa? Que hay empresas que tienen mucha conciencia de eso y hay otras que no. Entonces, tú te encuentras
con dos factores también de artistas. Ese es el otro problema. Los artistas nuevos, y eso es como reclutador, puedo dar fe de ello, los artistas nuevos no tienen ninguna formación financiera dentro de su carrera. Entonces ellos saben de su arte, pero no tienen ni idea de cómo cobrarlo. Entonces ellos cuando salen, no saben cuánto cuesta producirlo. Entonces como no saben cuánto cuesta producirlo, se tienen que acercar a sus primeros trabajos, ofrecen lo que les ofrezcan, sí, porque no saben cuánto valen. Ellos en el mercado no saben cuánto valen. Nosotros hemos visto, haciendo un análisis desde que yo conozco y medio, un junior puede llegar a ganar en Colombia entre 1,5 millones y 4 millones de pesos. Hablemoslo en dólares, que vendrían siendo 1,5 millones como en este momento, como $350. Pero a 8, sí. a 8 no, correcto, de $350 a unos $900-800 mensuales. Mensual. Sí. Un junior, dependiendo de la industria en la que esté. Un mid-level puede ser entre $900 hasta unos como unos $1,500, $1,700. Sí. Un senior de ahí en adelante, y de ahí en adelante las cosas dejan de tener un techo, de acuerdo a la compañía en la que estés y al cargo en que estés y a las responsabilidades en las que estés. ¿Conoces de pronto en Colombia cuál sería la compañía que tiene los salarios más top o algo? Bueno, han habido muchas, pero creo que las que tienen los salarios más top, pensaría yo que son las más sólidas. O sea, por lo menos Forbes tiene muy buenos salarios, Caracol en ese momento, recuerdo una empresa que era FX, que ya hoy en día no existe, FX, perdón. Monpost tiene muy buenos salarios. Entonces, y también hay otras. Lo que pasa es que lo que te digo, desafortunadamente, como yo pertenezco a una sola casita en la que estuve durante tanto tiempo, no conozco mucho de esa parte, pero hay muchas compañías que tienen muy buenos salarios hoy en día y tienen muy buenas prestaciones y muy buenos como estabilidad, sobre todo eso, que es lo que uno busca, porque el artista está acostumbrado a la inestabilidad de ser freelance, de que le paguen cuando puedan, de que el cliente no me ha pagado, que te pago a 180 días. Entonces esa inestabilidad, uno busca la estabilidad y uno la empieza a buscar, y esas empresas, hay empresas que te las pueden brindar, pero no es fácil para esas empresas. O sea, hacen unos esfuerzos. He sido testigo de los esfuerzos inmensos que tienen que hacer esas compañías para poder tener una estabilidad en un medio que no paga con estabilidad. Sí. O sea, tienen clientes que les pagan incumplidamente, pero ellos tienen que pagar cumplidamente. Entonces eso es unos esfuerzos en los dueños o en los ejecutivos de las empresas. Uno ve unos esfuerzos enormes y uno lo valora, por eso uno trata de dar lo mejor, porque ve el esfuerzo que ellos hacen para que uno pueda estar bien. Sí. Entonces, que hay muchos problemas, y estoy seguro que todos los que me están escuchando es probable que estén de acuerdo o no estén de acuerdo con lo que digo, pero lo he visto. Hay otros, lógicamente, esto va también compensado con la carga laboral. Hay empresas en las que te toca trabajar muchísimo, y hay otras en las que no tanto. Entonces, tú vas buscando equilibrio. Bueno, ¿qué quiero? ¿Quiero en mi vida un equilibrio entre lo económico y mi carga laboral? ¿O estoy en este momento abierto a crecer? ¿O estoy en este momento ya buscando tranquilidad en mi vida? Entonces tú vas viendo algunos parámetros, pero creo que por ahí va la cosa. Pero la pregunta a mí cuando me hacen es, ¿se puede vivir de esto en Colombia? Sí, y muy bien. Muy bien se puede hacer. Lo que pasa es que tienes que investigar, conocer, meterte en el networking, abrir tu campo y saber conocer a los dueños de las empresas, conocer. A veces la gente habla de roscas, pero yo le digo a la gente, mira, esto no existe en las roscas. Lo que pasa es que es un medio tan pequeño, que tú contratas es por recomendaciones. Sí. O sea, esto no es como un banco que manda a abrir una hoja de vida de un contador, un abogado, y las filas se presentan 1,500 personas. Aquí no, aquí uno abre una solicitud de se necesita modelador y llegan 3. Sí. Entonces, el networking, una de las cosas que yo más le digo a la gente, que aparte de trabajar en su portafolio, hay que trabajar también en un networking, en conocer gente, en hacerse contactos, en vení, yo hablo con vos, te acepto la invitación de Facebook. Yo
le acepto invitaciones de Facebook a todo lo que yo vea que tenga que ver con el medio, que sea artista de cualquier cosa, pero que sea artista, porque uno no sabe en qué momento una persona que lo conoce a uno lo va a recomendar, o uno va a poder recomendar a esa persona con otro y hacer esas conexiones y utilizar las redes sociales para eso es buenísimo. Y lo otro, el tema del portafolio, pues que también es una que estábamos hablando antes de eso, que es una puerta de entrada, porque tú puedes saber mucho, pero ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo demuestras? Eso es lo que estábamos hablando, que pues cuando, en mi caso, estoy necesitando ahorita portafolio porque me quiero contratar, pero pues he trabajado en cosas que no dan un portafolio físico, en cosas de líder, de equipos, en producción, que al final pues no, la producción no es tuya, estuviste allí, pero bueno, muéstrame si sabes de modelar qué hiciste así vos, pero entonces es lo tenaz. Y ahí quería pasar al tema de, ya que vos sos el mero en Polks, o sea, si alguien quiere trabajar en Polks, tiene que hacer networking con vos. Entonces, ¿cuál es el paso? ¿Qué es lo que vos ves en los portafolios? ¿Cómo los ves? ¿Cómo te entra una persona que a veces de pronto digamos que el portafolio no es tan bueno, pero de vos con ojo de artista sabes que esta persona con un poquito de pulimento puede llegar a mejorar mucho? ¿Cómo hace esa cosa tan difícil? Sí, hay algunos, yo me baso en un par de parámetros. Lo primero que uno hace como reclutador inmediatamente es segmentar a la persona que vas a atraer. O sea, quiere decir, yo necesito a alguien de experiencia, yo necesito a alguien que lidere, o yo necesito a alguien para comenzar y para hacerlo crecer. Digamos que esos son los primeros tres pilares que tú tienes en cuenta para poder empezar a ver un portafolio. Cuando yo voy a ver un portafolio de un chico que necesitamos hacer crecer, para mí es más importante el trabajo personal. ¿Por qué? Porque el trabajo personal tiene toda la visión del chico o la chica que se vaya a presentar. Entonces tú miras ese primer trabajo. Aquí hay un chico que entró hace unos meses, bueno, no sé si ya tendrá un añito, con una sola imagen en su portafolio. Una sola imagen. ¿Y qué tal qué tal era? Magnífica. O sea, yo la miraba y decía, oye, este chico, ¿cuánto tiempo le invirtió a esta imagen? Entonces, yo hablé con mi jefa y le dije, oye, yo quiero entrevistar a ese chico. O sea, quiero saber cómo un chico con una sola imagen tiene una imagen tan buena, pero no tiene más nada. O sea, no tiene más nada en su portafolio. Entonces, yo le dije, porque normalmente debe haber un proceso, o sea, para llegar a ese nivel. Entonces, yo lo llamé y lo entrevisté y le dije, oye, ya que estamos aquí, ¿por qué no tienes más imágenes? O sea, quiero entender por qué. Entonces él me dijo, lo que pasa es que yo tengo varias imágenes, pero siento que no están bien. Entonces yo le dije, ¿las puedo ver? Entonces invité al líder del departamento de lo que él hacía, en el departamento de assets, de modelado, lo invité para que viera y él nos empezó a mostrar sus escenas en crudo. Y los niveles del trabajo eran, sino que el niño tiene una exigencia con su trabajo muy alta. O sea, y eso tú inmediatamente dices, este man tiene un ojo y una autocrítica muy bestial con su trabajo. Y este man solo lo que va a producir son cosas muy buenas. Entonces a él lo que hay es que enseñarle ahora es un método para que sea eficiente, para que sea rápido, para que... Entonces ese son el tipo de cosas que yo evalúo en un trabajo. Empiezo a ver es de la imagen que está ahí, que él me diga que ve mal. Sí. ¿Qué ve mal? Él sabe que tiene que mejorar. Entonces eso es lo que yo empiezo a evaluar. Y en la entrevista lo que evalúo es las ganas. ¿Qué tan enfocado está el chico en crecer? Entonces eso es lo que yo evalúo primero en un portafolio. Primero esa parte que yo digo y veo un potencial ahí, digo, todo está, él no tiene experiencia, él lo hizo en su casa con sus herramientas, pero ahí hay algo que se nota que ese chico le dedicó un rato largo. Lo que pasa es que no conoce un proceso. Y después en la entrevista evalúo esas ganas que tiene. Ni siquiera le hago preguntas muy profundas, sino son de norte. ¿Para dónde vas? ¿Dónde te ves? ¿Qué es lo que quieres en tu vida? Y tú empiezas a ver las ganas de esa persona. Cuando ya te pasas a alguien que tiene más experiencia, ahí sí evalúo el reel. No me gusta ver muchos reels, eso lo digo acá en secreto,
no me gusta ver muchos reels de gente que aspira a cargos de senior con tareas. O sea, cuando te pongo un ejemplo, se presenta un animador y me muestra la mitad del reel o el 80% del reel son las tareas de Animation Method. Ah, no, pues. Porque es que yo no estoy buscando eso. Yo estoy Sí, sí, buscando sí, es sí, sí. cuántos proyectos se ha enfrentado ese chico, con cuántos problemas se ha enfrentado, qué velocidad tiene para trabajar y para resolver problemas en producción. Entonces, pero es una combinación. Hay veces unos chicos mandan unas cosas que son muy balanceadas y tú dices, pues de esto puedo evaluarlo. Pero hay unos que le ponen tanta tarea a la cosa que le quitan el factor de experiencia. Pero cuando tú ves un reel donde tú ves, no, comercial, no sé qué, película, no sé qué, serie, no sé qué, tú dices, este man ha trabajado en 10 estudios y ha trabajado en 50 producciones, entonces este man tiene experiencia, tiene mucha experiencia, eso es lo que necesito. Y después dentro de la entrevista, sí evaluamos es cómo se adapta al pipeline, qué tan preparado está para sentarse, si es un artista de plug and play o es un artista que hay que entrenar. Hay personas que Entonces, puedan perder la entrevista. O sea, que vos digas, el reel es muy bueno, pero esta persona como que no. sí, claro, yo he tenido unas entrevistas muy chistosas. Y yo he tenido entrevistas donde el Departamento de Recursos Humanos se queda mirándome como, oye, esa persona está en este planeta. Hay unas que ya tienen un ego tan elevado, que me hacen sentir que me van a hacer un favor. Entonces tú dices, sí, esta persona te va a hacer un favor en ayudarte. Pero contanos, no sé, sin decir nombre No, ni no, nada de eso, pero pero no, ¿qué no. O sea, pasó es un como, día que no debo hacer en una entrevista? sino que no debes hacer nunca. Primero, creer que sabes todo. Sí. O sea, eso indudablemente no es. ¿Por qué? Porque una cosa que tú aprendes en estas empresas es que cada vez que tú saltas de una empresa a la otra, te toca aprender desde cero. Desde cero. Claro. O sea, tú no tendrás que haber pasado por muchísimas para saberte todo, pero es muy difícil. He entrevistado a unas personas que me han ayudado dentro de algunos proyectos con unos niveles profesionales altísimos, altísimos. Y ellos llegan y lo primero que te muestran es, no, vengo dispuesto a aprender, cómo te preguntan sobre tu pipeline. Entonces tú te das cuenta que él está interesado en cómo trabaja la empresa para la que tú lo estás, o sea, la empresa que lo está entrevistando, cómo trabaja, y él empieza en su cabeza a funcionar y te empieza a decir cosas como, no, mira, yo no trabajo de esta manera, pero me gustaría aprender esto y tal. Entonces tú empiezas a ver que hay, es una combinación de experiencia con humildad, como con ese profesionalismo de yo voy a aportarle a la compañía algo que sé, pero vengo dispuesto a adaptarme a lo que ustedes, cómo funcionan ustedes. Entonces, porque estos son pipelines muy cerrados, entonces tú empiezas a hablar, pero hay unos que llegan y, no, mira, yo no trabajo con tu software. O sea, si no me pones el software que yo quiero, no, o sea, cosas así. Esto solo lo hace hacer en Maya y si no es en Maya, correcto, lo siento. y si no es en Maya, eso no sirve, porque es que aquel software no sirve. Y realmente uno va aprendiendo que es el artista, no es la flecha, es el indio, como dicen. Y entonces tú empiezas a evaluar todo eso. Y después cuando ya tú vas a buscar es alguien más con aspectos de liderazgo, tú empiezas a indudablemente el portafolio es fundamental porque tiene que tener muchísima experiencia, tiene que haberse enfrentado a muchos problemas, pero tú empiezas ahora es a evaluar las habilidades blandas. Y esas habilidades blandas son lo que tienen las personas adicional a su talento, que es que le permiten sobresalir o liderar dentro de un equipo. Son esas personas que tienen la capacidad de controlarse, la capacidad emocional de no bloquearse ante la presión, que tienen la capacidad de sacar lo mejor de la persona que tiene al lado. Hay gente que tiene esa capacidad, hay gente que tiene, es impresionante, hay gente que tú la sientas al lado y cuando te das cuenta, esa persona ha sacado de ti cosas que tú ni siquiera sabías que tenías. Y el man es un motivador y es un líder. Entonces, esas son las capacidades que ahora tú empiezas a evaluar en ciertas entrevistas. Sí. Entonces, pero esas sí son en la entrevista. O sea, esas sí son, el portafolio lo muestran y tú dices, no, pues este man clasifica perfectamente con su portafolio esta compañía. Vamos a ver si clasifica dentro de la forma de ser. Cada compañía tiene un ambiente laboral diferente. Entonces tú tienes que garantizar es que esa persona va a funcionar dentro de ese ambiente laboral. Eso es lo que tú tienes que garantizar como reclutador y por eso estamos siempre la parte de recursos humanos y la parte técnica, sí. Porque necesitamos evaluar todas esas cosas. Ellas también tienen, digamos, desde la parte de recursos humanos, ellas no tienen
el ojo para decir, mira, este man tiene una experiencia, pero sí tienen el ojo para decir, oye, mira, este man me doy cuenta que es conflictivo. O sea, se nota enseguida que este man es, darle una nota va a ser duro. Por O eso, sea, por eso a mandarle veces una... la entrevista es también con la psicóloga, ¿no? Que Es está por eso, allí porque y te uy, están evaluando. este man tiene... Están evaluando es que ese, o sea, es que ese talento se puede adaptar a la compañía, porque es que no todos los talentos funcionan en la compañía. Hay chicos que son muy buenos, pero de verdad sus personalidades son complejas. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no es tan fácil manejarlo. Y tienes que tener muy buenas personas dentro de una estructura de una compañía para poder manejar esos casos y que esos casos no te afecten el resto. Porque es muy fácil, son muy, o sea, digamos, los equipos de producción son muy permeables. Cuando tú pones algo que no funciona muy bien, se Sí, propaga muy rápido. Y cuando vienes a ver y no lo sabes detectar, tu equipo se afecta. Entonces, ves que 2 o 3 ya están afectados con la problemática. sí. Entonces, es como una combinación de muchas cosas. O sea, la verdad que cuando te pones de reclutador es una responsabilidad muy grande, porque es que tú vas a traer gente en una compañía que tiene que funcionar tanto administrativa, personal y técnicamente. Sí. No es solo técnicamente. Entonces, eso no es fácil. Yo cuando yo he hecho labores de, de ser reclutador Ujú. y llega una convocatoria y empiezo y digo claramente en la convocatoria es para este cargo con este salario si la empresa pues necesita revelar el salario y con estas funciones específicas, o sea, nada de proactivo, con ojo al detalle, trabajo bajo presión, nada de eso. Y llegan las hojas de vida, llegan los portafolios de hojas de vida de la que pinta acuarelas, del que hace animación de fiestas, del que hace un montón de cosas. Y sí, pasa, y es chistoso que un montón de gente a veces no sabe a lo que está apuntando, simplemente manda las hojas de vida porque ya. Y es ahí donde quería preguntarte el tema de, vamos al junior, al más novato, que es que él generalmente sufre de esto, que es un portafolio mix. Entonces, la convocatoria dice modelador. Eh, modelador, ¿sí? Sí, entonces llega el que tiene animación, el que tiene rigging, el que tiene Pepito, Pepita y hasta ilustraciones. ¿Vos valoras eso? Que la persona tenga como esas múltiples habilidades de hacer de todito, o te gustaría solo ver específicamente los modelos así sean en una calidad no tan alta? Bueno, ahí yo tengo como no sé si decirlo, como una debilidad, porque Ujú. hay chicos que me critican eso, y es lo siguiente. Yo vengo de un medio donde en Colombia estamos acostumbrados a no dejarnos morir de hambre, Sí, sí, sí. y donde la gente normalmente hace de todo para poder entrar a las compañías, porque en Colombia son muy pocas las empresas que tienen la posibilidad de tener especialistas. Sí. Yo vengo de una compañía donde eran especialistas y estoy en una compañía donde son especialistas. Pero toda la vida estuve acostumbrado a recibir hojas de vida de generalistas, de personas que hacen de todo. Sino que para mí la filosofía es, una persona que se especializa tiene 2 puntos importantes, y es, por hacer todos los días lo mismo, pasan 2 cosas en tu proceso, es, lo haces mejor y lo haces más rápido. Cada día aprendes mejores técnicas para pulir tu trabajo y cada día lo haces mejor. Esa es la ventaja de ser un especialista. Pero también a veces ser generalista te destaca en cosas. Por lo menos, les voy a poner un ejemplo. En Folks, todos son especialistas. Todos están en cargos muy específicos. Pero a veces pasan proyectos donde Bogotá se destaca porque los otros estudios nos dicen, oye, o sea, ustedes pueden cambiar o sea, en cualquier departamento pueden hacer todo. O sea, y ellos no lo entienden. Y a veces nos ha tocado prestar artistas porque el artista se tiene que sentar con el cliente y hacer todo al tiempo. Y allá esa cultura no es tan fácil. O sea, para ellos sentarse con un cliente y que tú modeles y rigues de rapidez y pongas luz de rapidez y entonces mandes a render y hagas una compo rápida, para ellos eso es absurdo. Entonces a veces eso llega a ser una ventaja, y yo nunca lo veo como algo malo. Yo lo que sí veo como algo malo, y eso siempre lo digo a la gente, es
que tú tengas las habilidades no quiere decir que tú apliques a lo que veas. O sea, quiere decir, es que si una compañía está buscando un modelador, no quemes tu oportunidad mandando un reel porque tú eres animador. No, como están buscando a alguien de seguir, yo voy a mandar el mío. No, busca tu oportunidad de la manera correcta. O sea, enfoca tu portafolio a ser un modelador si lo que están buscando es un modelador, y tengo un plus, que también hago estas cosas. Entonces la compañía ve y dice, ve, este man no solo modela, sino que tiene también el ojo artístico para iluminar y sabe hacer algo de compo. Entonces él solo podría presentarle un modelo al cliente porque tiene el ojo para iluminar ese asset y tiene el ojo para pulirlo y hacerle una compo pequeña y presentárselo al cliente. Pero tú lo ves como un plus. Entonces hay gente, yo he recibido hojas de vida de chicos. Una vez recibí una hoja de vida de un chico que me mandaba las fotos de él. Entonces eran unas fotos de él posando y yo decía, ¿quién me está mandando? Y era que el chico me estaba mandando que él era un modelo. Ah, caramba. Él era modelo. Entonces, te estaba conquistando por ahí, por ese lado. Yo no entendía qué era lo que... Entonces me decía, no, es que yo soy modelo. Y yo le decía, sí, pero yo no necesito un modelo, yo necesito un modelador, una persona... Entonces, ahí, yo he recibido, James, si yo me sentara aquí un día, podríamos durar un día diciéndote cosas que no se deben hacer en un portafolio. Y hay portafolios que se vuelven legendarios. Hay gente que se vuelve famosa en Colombia y no sabe que son famosos porque esa hoja de vida pasa de estudio en estudio porque la gente dice, mira esta locura. Entonces, yo siempre, cuando me siento a los chicos, les digo que hay unas normas para hacer un portafolio y son, no pongas todos tus trabajos, pon los mejores 5, no pongas todo, pon los mejores 10, porque un reclutador no tiene tiempo de ver un reel de 10 minutos, un reclutador tiene tiempo de ver 30 segundos de un reel. Y eso. A veces cuando nosotros mandamos una convocatoria y llegan 200 hojas de vida, imagínate revisar 200 hojas de vida, shot a shot, entonces uno mira así de rapidez, y si yo le pegué a los 5 proyectos que son buenísimos, ahí vas. Entonces pon nada más los tuyos, esos son los primeros tips que uno le dice, pon solo los mejores trabajos. Y lo segundo, sé muy práctico en presentar tu reel. Muchas veces uno escucha el reel sin música, entonces hay gente, no, es que sin música el reel no funciona. Pues sí, o a veces el reel es un estudio de audio. Sí, o a veces ese reel que inicia con la animación de el motion graphics, con el nombre y el logo de Pepito Producción 54. Y uno así, y el nombre y toda la parafernalia así, y luego ahí sí ya. Yo también cometí el error, o sea, esto se lo digo, yo también hice reels así. No, sí, pero bueno, nosotros no tuvimos nosotros que nos dijera, no haga esto, no tuvimos un podcast en esa época que nos dijera, no haga esto, no haga ese, vaya lo que... 4. Entonces, me siento y le doy muchos tips a los chicos de ese tema, sobre todo cuando voy a las escuelas y les digo, me siento con ellos y les digo cómo presentar sus portafolios para que tengan un chance mucho más grande de entrar a una compañía, y les enseño también lo vital de la entrevista. Hay gente que llega a la entrevista que de verdad tiene más sangre un poste. O sea, se sientan ahí y tú sientes que esa persona no tiene ningún interés en la compañía. Ninguno. O sea, tú te das cuenta que esa persona no vio la página web, no vio el reel de la compañía. Entonces yo a veces en la entrevista le pregunto, oye, pero yo veo que tú haces videojuegos. Sí, yo hago videojuegos. Y yo digo, pero tú sabes que estás aplicando una empresa de VFX. Ah, ¿ustedes hacen VFX? Ah, no, pues no. Entonces sí, podría ser también eso. Entonces tú te das cuenta como esa persona no tiene ningún tipo de interés en lo que está haciendo. O sea, él mandó la hoja de vida como un varillazo a ver si le pegó la piñata, pero realmente no. Pero hay gente que tú te sientas en esa entrevista y tú te has dado cuenta que ya investigó, o sea, no entró a la cuenta bancaria porque no pudo, pero tú te das cuenta que esa persona sabe perfectamente dónde está aplicando, lo que está haciendo, con quién se está entrevistando, porque eso también a veces es importante. Ellos a veces saben con quién se van a entrevistar y te buscan y te dicen, no, yo me vi un trabajo tuyo y yo, claro, te conozco. Entonces tú dices como, este man. Entonces hay gente que enseguida hace clic y sabe que está sentado. Entonces yo me siento y a veces le trato de dar como esos tips porque no es fácil. O sea, uno los va aprendiendo con los golpes. Pero ya cuando
cuando ya muchas personas han dado muchos golpes, escucha sobre eso para que tú no los cometas. Se te vuelve más rápido el proceso. Ahora rescatando, bueno, ya saben, si es un portafolio en video, sobre todo de animadores o cosas así, nada de introducciones largas. 3 segundos de su nombre y una foto y datos de contacto, si algo. Bueno, y vamos eso, Kame, por favor, esto que quede muy bien grabado. Por favor, los datos de contacto. Hay gente que me envía los reels y los trato de buscar y duro 2 horas tratando de buscar dónde me consigo el mail o el teléfono. O sea, los datos de contacto. Datos de contacto importante. Una cosa que yo recomiendo también adicional es que si pueden poner una barrita muy chiquita en la parte de abajo con los datos de contacto permanentes, eso. Y lo otro, tengan en cuenta que ustedes van a, lo que decía Antonio ahorita, él va a ver 800 reels. Ustedes piensen en eso, cuando hay una convocatoria y la mandan, son 800 competidores. Tienen que ustedes destacarse de 800. ¿Cómo me puedo destacar yo? Ser de fácil recordación. Ahí tenemos que utilizar un poquito de marketing, de cómo yo hago que este man que tiene que ver ese montón, cómo hago para que yo destacarme sobre todas esas cosas. En presentación, una foto mía especial, no sé, algo que llame la atención. Aparte también de eso, me ha pasado que yo recuerdo reels o hojas de vida especiales porque las han hecho, no la hoja de vida de Minerva esa azul, sino cosas un poquito más elaboradas que me digan exactamente lo que yo necesito saber para ese cargo, no que estudió en el colegio Pepito Suárez de Bogotá, sino que tiene estas facultades. El otro dato, investiguen a dónde quieren ir a trabajar, no lleguen así en cero a la entrevista, mejor dicho, métanse. Y aquí quería preguntarte un tema que la vez pasada yo lo estuve viendo en internet y me pareció interesante, y es el tema de hacer, ¿cómo se llama? Es un stalkeo a los reclutadores, o sea, seguirlos en redes, por allí, hablarles. Todavía no tengo la certeza de que quiero trabajar con vos, pero te mando mensajitos de hola amigo, ¿cómo estás? Y todo eso. Enamorar reclutadores. Sí, eso es fundamental. Mira, a veces cuando yo voy a buscar, y eso por eso es que yo insisto mucho y hablo mucho con la gente, porque hay gente que de verdad lanza comentarios muy terribles así al aire, como, es que eso es pura rosca. No es pura rosca, sino lo que te digo, es un medio tan pequeño que ya tú conoces a los 20 buenos, a los 20 destacados, ya tú los conoces, entonces tú arrancas por ahí, porque ya los conoces, y después sigues saltando y sigues saltando hasta que llegas a los que no conoces. Pero resulta que uno tiene que poner eso de alguna manera y publicarlo y decirles, chicos, miren, vamos a hacer esto, vamos a hacer, pero ¿qué pasa? Que hay algunos que tú no conoces y con los que nunca has trabajado, pero son intensos. Y entonces están en el LinkedIn y te dicen, oye, mira, yo cuando me necesites, aquí estoy. Entonces a veces uno está así y dice, oye, yo me acuerdo del peladito ese que me escribía, lo voy a llamar a entrevista. Y resulta que de pronto sí funciona. Entonces por eso siempre yo le digo a la gente, arme su networking. Mi LinkedIn, yo tengo aproximadamente 17,000 contactos de la industria. Entonces yo cada vez que posteo algo, miro los registros y las estadísticas y por lo menos 7,000 los vieron. Entonces, esa es la importancia de eso. También me pasa lo mismo en Facebook. Recibo muchísima gente en Facebook y muchísimos me hablan por ese canal. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo muchos amigos en Facebook, pero realmente a veces no son amigos, son real gente del medio que yo di una charla y pongo, agrégame a Facebook. Entonces, cuando veo medio salón me agregó al Facebook, pero esos medios, esa mitad del salón que me agregó al Facebook, son los únicos que se van a enterar el día que yo necesite a alguien. Y ahí lo voy a postear y voy a decir, hey, necesito un modelador, y los que me tenían ahí, van a ver de primero ese post y enseguida, hey, yo. Entonces, por eso es importante lo que tú dices, ese networking es supremamente importante, acercarte a los reclutadores, saber quiénes son los reclutan, cómo reclutan. O sea, yo sí de verdad aplico ese trabajo. Mira las condiciones del trabajo, míralo. Si te están pidiendo una persona que tiene 8 años de experiencia y tú tienes 3, no apliques. O sea, no apliques porque están buscando a alguien. A veces se presentan 5 y los 5 son muy buenos, pero a veces yo les digo, mira, al final de la entrevista, hey, si no te llamo, no es porque no sirvas, ni es porque es que el otro es mejor, es porque el otro encaja perfecto en ese espacio.
es muy probable que tú tenías otras habilidades mejores, pero no quiere decir que te descartaron porque, sino yo le digo, siga aplicando, siempre siga aplicando, porque en algún momento tus condiciones encajan perfecto en ese puesto. Entonces muchas veces no te llaman no porque tú no seas bueno en CG o en el arte que hagas, sino porque sencillamente también necesitaban que esa persona hablara francés, porque es que resulta que se tiene que comunicar directo con el cliente, entonces si tú crees que no te llamaron porque es que tú eres malo, no funciona de esa manera. Entonces también eso también les hablo mucho, que siga insistiendo, insista porque... Y el tema también es, a veces puede ser muy bueno, tiene un portafolio muy bueno, pero digamos, no sé, de assets para videojuegos. Y necesitan una persona de assets o de props ultra realistas. Entonces posiblemente eres muy muy bueno en esto, pero de pronto para este otro cambio que de pronto está muy cerca, de pronto no. Entonces también a veces pasa eso, y no quiere decir que sean malos, sino que para ese puesto específico posiblemente no estés tan calificado como otra persona que sí posiblemente participó. Sí, correcto. Y mira, ahí es lo que te digo, ahí es donde hace parte el estudio previo del artista al momento de la entrevista. ¿Por qué? Porque me ha pasado que hay chicos que cuando llegan yo los llamo y veo un portafolio, pero de pronto vi una sola imagen dentro de su portafolio. Es muy dedicado, digamos, muy hacia el cartoon. Pero de pronto yo vi hizo un arma. Y yo veo ahí como, oye, mira, este man podría ser un prop perfectamente para VFX. Y cuando yo los llamo y me dicen, no, claro, sí, yo puedo ir a entrevista, pues los llama el departamento, porque nosotros tenemos recursos humanos, los llama recursos humanos, y de pronto recursos humanos me dice, sí, no, que se va a entrevistar, y cuando los veo, yo digo, bueno, bien, los entrevistos funcionan, pero yo les digo, oye, pero tú sabes lo que hacemos acá, que es VFX, sí, sí, y tú tienes modelos que me puedas mostrar que se acerquen más un poco al tipo de trabajo que hace la empresa. Creo que tengo, pero tendría que buscarlo. Y yo me pongo a pensar, pero oye, pero si tú hubieras mirado el reel, te hubieras dado cuenta que lo primero que tenías que hacer era buscar esas imágenes para ganarte al reclutador. Que él vea que tú eres versátil, haces cómic, pero también eres capaz de hacer VFX. Entonces uno dice, no, este man es versátil, este man funciona perfecto aquí. Entonces a veces hay algunos que quedan como en stand-by, esperando a ver si demuestra que... Porque también es eso, en la entrevista uno les dice, mira, eso pasa mucho, ¿sabes con qué sector? Con animación. Yo tengo mucho especial cuidado con animación cuando entrevisto chicos de animación, porque cuando les veo, el animador sí tiene algo. El animador es como un actor. Para mí él es un actor. Sí. O sea, es un actor que transmite un acting a su personaje. Entonces, pero cuando tú miras el reel o el perfil del animador, tiene algo, y es que es supremamente marcado hacia una tendencia. Y hay unos que son expertos en cómic, digamos CG, DreamWorks, Pixar, y hay otros que son supremamente marcados hacia FX. Criaturas y dragones y culebras y animales. Pero a veces veo unos que son de cómics y digo, este man es un bárbaro animando. Pero lo primero que garantizo en la entrevista es que ese chico no se me vaya a aburrir en el trabajo, porque sé que su pasión es animar personajes, y acá él va a animar una bala, una flecha, una llanta, o sea, va a animar una espada, y a veces le va a hacer falta ese muñequito. Entonces lo que trato enseguida de garantizar es, y le enfatizo, oye, ¿cómo te sentirías haciendo esto? ¿Cómo te ves en el futuro? De ahí voy sacando esa información, y por eso siempre es bueno también ese previo estudio para saber, yo sí me veo en esa empresa. O sea, yo veo los estudios y cuando los veo, yo digo, yo sé que como entra ese estudio, lo que voy es a, no sé, a explotar el mundo. Hay otros, tú lo miras aquí, voy a naves. Tú entras a otro y dices, no, esto va a ser un trabajo de iluminación puro arte, me va a tocar especializarme en arte porque eso es súper artístico. Entonces tú vas viendo y tienes que ser consciente de eso. Entonces también recomiendo mucho eso, que cuando se vayan a presentar, pues estudien un poco para ver si en 5 años se imaginan solo haciendo eso. Y eso te da una respuesta de... Eso te evita después sentirte inconforme en el trabajo, sentirte mal, cuando tú dices como, no, yo creo que mi ciclo se acabó. No es que tu ciclo se acabó, es que nunca empezó. Sí. O sea, tu ciclo sencillamente, tú entraste a la empresa, pero no sabías lo que hacían ahí. Y te aburre porque no era tu norte. Entonces,
Entonces te montaste en el bus que no era, entonces te toca bajarte. Y en el tema de VFX o empresas que trabajan para cines y todo eso, o para sobre todo, bueno, hablando ya del flujo de cine, pues sabemos que, por ejemplo, el flujo que más movilidad tiene y más estrés y un montón de cosas es el de la publicidad. O sea, hacer comerciales es una cosa que acaba con tu... Que si a los que les gusta la adrenalina, saben que los comerciales está y sea de todas las partes, ya sea de VFX, pero hacer ese producto como tal. Bueno. Luego está la parte intermedia, que podría llamarse así, que son las series, que tienen un poquito de tiempo, pero no tanto. Pero entonces también hay emoción y también un poquito de paciencia para las cosas. Y está el de cine, que el de cine es una persona haciendo una pequeñísima tarea en medio de un montón de personas que hacen pequeñitas tareas durante mucho tiempo. Y con un nivel de exigencia muchísimo más alto, que esa pequeñísima tarea tiene que quedar perfecta. Claro. Entonces, cuando tú entras a este tipo de empresas, es exactamente lo que dices. Cuando entras a publicidad, tú necesitas soldados que sepan ir a la guerra y adaptarse a la que sean toderos, ¿no? Los de publicidad es el sí, que o sea, este con un cuchillo, un rifle, un arco, atropella, se monta un helicóptero, pero va a solucionar el problema. Cuando tú entras a las series es un intermedio entre ese nivel de exigencia y esa locura. Tienen más tiempo, tienen mejor producción, mejores costos, pero todavía está ese, no tengo que sobar tanto un shot para que llegue a ese estado de perfección. Y ya cuando pasas a hacer una película, existe el término del pixel fog, que es, te van a revisar el pixel, y si el pixel está mal, lo vas a hacer. Entonces cuando entras, lo primero que te dicen al proyecto es, ojo que esto tiene un nivel de frustración supremamente alto. ¿Por qué? Porque cuando tú entras, es muy probable que te van a devolver ese pixel 700 veces durante 6 meses. Y tú tienes que tener la convicción y la conciencia de que eso va a pasar. Y que la tarea del supervisor que te está diciendo eso es hacer que eso quede perfecto. Hay veces que ya tú no ves el error. O sea, ya tú no lo ves. Uno físicamente a veces, yo me impresiono. Mi jefa, yo le digo a ella que ella tiene un ojo biónico y ella empieza a ver cosas que ya uno no ve. O sea, uno no ve. Y imagínate arreglar algo que tú no ves. Y alguien te dice, mira, ahí tienes un problema con un borde. Y tú lo intentas mirar y no lo ves. Mira, ahí hay un ruido y tú lo miras y no lo ves. Pero el supervisor sí lo ve porque todavía tiene un ojo más entrenado. O fresco también. Sí, y fresco. Y eso frustra. Y tú te sientas y un día dices, ya más me cansé de esta vaina, no quiero volver a hacer esto, voy a vender cocos en la playa. Entonces eso hay que saberlo manejar, hay que tener conciencia de... Hay mucha gente que le gustan las películas, pero tiene conciencia de eso. Y hay gente que tú ves que cuando pisa una película sale destruida. Sí. Porque venía acostumbrada a que una escena en publicidad, una escena te dura a ti en tus manos 4 días, 3 días, así cuando hay mucho presupuesto. Pero normalmente en publicidad, un comercial entra un lunes a concept y sale de compo el viernes. Y no, y mientras estás trabajando en un comercial, estás haciendo el del otro cliente. Eso no es que... Correcto. O sea, varios proyectos, correcto, y varios al tiempo. Al tiempo. Entonces a veces no estás trabajando en un solo proyecto, sino en varios. Sí. En cambio acá son muy largos. Las series también tienden a ser largas. Las series también, no es mentira, nosotros trabajamos series que duran 1 año de desarrollo. Lo que pasa es que durante esa serie hay capítulos y hay muchos shots y hay muchas historias. Entonces, ¿qué pasa? Que en cada capítulo tienes 1 semana para hacerlo. Y se fue el capítulo, y va a otro, y va a otro, y va a otro. Y es como si entraran proyectos diferentes. Capítulos son para uno proyectos diferentes. Entonces, cada vez que entra un capítulo, hay un brief, te sientas, tal, se comparte con todo el equipo, listo, se fue el capítulo, viene el siguiente. Y otra vez como tú lo recibes como un proyecto nuevo. Y este capítulo que trae, no, este capítulo trae efectos, este capítulo no trae assets, o no, este no trae nada de assets, sino viene tracking y viene, bueno, diferentes especialidades. Entonces, rota mucho en la serie. Y la película, sí, aquí tienes tu flecha, esa flecha necesito que sea la mejor flecha del mundo. Entonces tienes 6 meses para trabajar en la flecha.
Ajá. Y todos los días tienes que presentar la flecha y todos los días te van a decir que la flecha no está bien. Y eso que dependiendo del proyecto, tú solo vas a hacer el palo de la flecha, otro va a ser la punta de la flecha. y otro va sí. Sí, o la cola de la flecha. Sí. Entonces, eso pasa. Entonces, es como entre más conciencia tengas tú a dónde estás aplicando, a qué proyectos estás aplicando, mucho menos factor de frustración vas a tener. Sí. Entonces, yo creo que eso es fundamental cuando tú eres artista y vas aprendiendo de todo, sepas lo que te va a pasar durante tu carrera y durante tu trabajo. Cuando tú eres consciente de eso, casi que no te frustras porque sabías que esa flecha iba y volvía. Sí. Y al final yo le digo a la gente, pero bueno, ¿por qué te frustras? No, que esa flecha. Yo le digo, bueno, ¿pero qué? ¿Te están pagando menos? No, lo mismo, te van a pagar lo mismo por sobar la flecha un año. Una pregunta que quería hacerte, ya regresando a Colombia, era el tema de cuando haces una convocatoria, ¿qué sentís que sobra en Colombia y qué sentís que hace falta? Hablo del talento, ¿sabes? ¿Qué sentís que publicas para, no sé, modelado y hay poquitos o hay muchos, o para, no sé, para VFX? ¿Qué sentís que falta en Colombia en talento? Bueno, yo creo que cuando tú haces una convocatoria en Colombia, creo que lo que más va a haber es modeladores, pero eso tiene una razón de ser y es sencilla, es la primera etapa del 3D. Todos empezamos modelando algo para poder tener una escena, para poder avanzar en una escena. Entonces, yo creo que lo que más hay es modeladores. Una cosa ya es el nivel, pero en general lo que más sabe la gente es modelar. Cuando salen de la universidad, casi que todos solo saben modelar. Hacer texturas y algo de shader. Muy pocos hacen rigging. Hay algunos que saben, pero muy pocos hacen rigging porque no les gusta. Es un proceso demasiado técnico, entonces casi que lo van olvidando en su carrera. Hay lighting, hay bastantes que hacen lighting, pero muy pocos buenos, son contados los que son muy buenos en lighting y que tengan experiencia en varios motores. Y definitivamente FX no hay. O sea, son contadísimos, eso sí hay que peleárselos con un cuchillo. FX son los que hacen ¿qué exactamente? Los que hacen fuego, agua, partículas. O sea, los que trabajan con Houdini. Efectos especiales. Sí, los que trabajan con Houdini. Y los que trabajan, porque hay muchos, conozco varios que hacen efectos, pero tienen algo complejo y es que se vuelven esclavos de un software. Hay unos que son buenos, pero sienten que si se quitan de ese software ya no funcionan. Y les cuesta. Pero después se van dando cuenta y tocan otro software y se dan cuenta que el software no era el que hacía los efectos, era él. Entonces, esos son difíciles porque te encuentras gente que es buena, muy poquitos, y los poquitos que te encuentran con un software específico. Sí. Entonces, esos son muy difíciles de encontrar porque es algo muy especializado y en Colombia eso casi que lo hace el artista generalista, o sea, el que está ahí y el que sepa hacer una simulación, esa va, o sea, esa va y esa se fue. En cambio, ya cuando necesitas a alguien especializado en eso, es muy difícil. Y ya encontrar gente que hace herramientas, ese sí, ya creo que es inexistente, o sea, alguien que trabaje en el pipeline y que pueda desarrollar tools y que pueda crearte soluciones para la producción, ese sí es casi inexistente en Colombia. Sí, ese es. Y se diría, ¿qué cualidades necesita el desarrollador de tools? Bueno, a nosotros cuando nos toca pedir a alguien de pipeline, casualmente estamos buscando a alguien de pipeline para Bogotá, es un perfil muy difícil porque primero necesitas conocer mucho del pipeline en general, o sea, debes saber de compo, debes saber de lighting, debes saber de animación, debes saber de Maya, de Houdini, de Nuke, debes saber de todo. Fuera de eso, tienes que tener habilidades de programación, o sea, habilidades muy grandes de programación, de desarrollo de herramientas. En algunos lenguajes de programación, no tienen que ser todo, y también tienes que saber mucho de gestión de color, tienes que saber mucho del pipeline, cómo se conecta una herramienta con la otra, para poder desarrollar cosas, de enviar de un software al otro. Entonces, esa persona es un perfil supremamente complejo. Sí, es que ese vendría siendo ¿qué perfil? ¿Eso es un pipeline TD? Pipeline.
Eso es un pipeline. Es un pipeline. Lo que pasa es que cuando tú dices pipeline TD es cuando llegó a Technical Director. Ajá. Pero es un artista de pipeline. O sea, ya sea de junior, mid-level, senior, TD, supervisor, pero realmente es un artista de pipeline o artista, es un trabajo, o sea, una persona de pipeline. Entonces esa persona de pipeline, a veces los títulos son pipeline developer. Entonces ellos son los desarrolladores del pipeline. Entonces acá nosotros tenemos un departamento de pipeline donde un proyecto entra y entra primero por pipeline. Entonces ellos son las personas encargadas de administrar cada shot y cada shot entra por pipeline y lo automatizan a todas las herramientas. Entonces, por eso el artista cuando abre un proyecto específico, ese proyecto ya viene preseteado todo, el color, el timeline, él no tiene que ni los nombres, tiene que poner, porque todo viene preseteado por pipeline. Entonces, para evitar el error humano, ese error que uno comete que eran 10 frames y yo lo puse más corto, o que no era el color, o que es que el nombre no era. Acá todo es automático porque gracias a los chicos de Pipeline. Sí. Y quería preguntarte, es algo que no me gusta casi hablarlo, y es el tema de los software. Siento que no es algo necesario, porque cada estudio tiene el suyo. O sea, cada estudio trabaja de formas tan distintas, pero me gusta siempre como generalizar a ver cuáles son los que van ganando. Entonces vos dirías que, por ejemplo, en Folks, ¿con qué se trabaja? Bueno, en Folks se trabajan con varios tipos de software, pero en general los que más se trabajan son Maya, son Houdini, Substance, Nuke, son los más usados, 3D Equalizer para el tema de tracking, y también está Mari, y hay otros en diferentes proporciones, pero esos son la base del pipeline en general. Pero sí es tener en cuenta que cada vez que tú vas a un estudio de estos software tienen muchísimas herramientas prediseñadas para el estudio. Entonces te encuentras una cantidad de botones en los que jamás te los vas a encontrar en la herramienta original. Entonces, ¿por qué? Porque para optimizar procesos y para hacer las cosas más eficientes y evitar el error humano, pues ya se sabe que ciertos procesos se pueden automatizar, entonces se desarrollan. Entonces, una persona, te pongo un ejemplo, una persona de assets que hace un modelo no tiene que aprender de lighting, tiene un botón que hunde un botón y monta todo un set completo con luces, con cosas, gira, la cámara se mueve todo automático. Él solo dice cuál es el modelo que quiere poner ahí. Entonces nada más dice, este es mi modelo, todo se vuelve automático y nada más hunde el render y todo se va automático, la render, las carpetas automáticas. Entonces eso ayuda mucho a la eficiencia y a evitar el error humano. Pero en general el pipeline son como esas herramientas, pero cuando tú entras te toca aprender, porque por lo menos cuando tú entras acá te tienen que enseñar cómo abrir y grabar una escena. O sea, desde ahí empieza la locura. Pero las bases serían lo de siempre, Maya, Houdini. Sí, Maya, Houdini, depende del área. O sea, digamos, las primeras etapas son en Maya, Substance, y después las finalizaciones, que hablemos de finalizaciones como efectos, lighting y ese tipo de cosas, son sobre Houdini. ¿Y qué recomendarías a los que recién están iniciando a aprender softwares y todo eso, que están como en esa pelea y son los que generalmente tienen ese conflicto de mi software ¿Cuál es mejor? Sí, ¿cuál es el mejor? Sí, pues mira, yo creo que la recomendación, son dos recomendaciones básicas las que hago, y es, siempre les digo, chicos, lo primero que uno hace es que cuando uno conoce la industria, empiezas a ver tu industria, cuál es el software que más se maneja. En Colombia muy pocos manejan Houdini, entonces no voy a aprender, no me voy a dedicar de lleno a Houdini, porque si me dedico de lleno a Houdini y no sé manejar más nada, tengo cabida en 3 estudios, en 4 estudios. Pero también por los costos de los software, porque eso también influye muchísimo. O sea, los softwares son costosos, hay software muchísimo más costosos que otros. Entonces tú haces una mini investigación del mercado y te das cuenta, mira, me interesa, yo veo que el 85% de los estudios usa Maya, entonces pues voy a intentarle con Maya. Hay gente que tú la ves y, no, es que yo trabajo un software que lo encontré en una revista, que vino en un CD, y soy especialista en ese, pero eso no lo utiliza nadie, y son tercos porque no se quieren mover de ese software. Y esa es la otra recomendación que yo les digo: cuando aprendas un software,
Nunca lo veas como tu herramienta única de trabajo. Míralo como una de las muchísimas herramientas. Entonces, baje otros softwares. Bájese Sofimage, en mi época, Lightwave, Maya, Max, y pruebe, vaya probando con todos. Y lo que empiezas tu cerebro a aprender es adaptar el proceso a los diferentes botones. Sí. Pero el proceso es el mismo. Yo siempre recomiendo que lo que sabes hacer en modelado en Blender, apréndelo también en Maya, apréndelo también en Max. Y ahí verdaderamente habrás aprendido a modelar, porque conoces la lógica detrás del modelado. Y así. Mira, tú ves y solo hagan ese ejercicio los chicos nuevos. Métanse en páginas de las empresas y busquen donde dice career, y ahí van a encontrar qué le piden a cada especialista. Entonces ahí dice, uy, en esta empresa piden estos softwares, y te vas a otro y te vas a dar cuenta que te piden otros, y te vas a otro y piden otros. Entonces, moraleja, aprende a adaptarte, aprende a coger un software y adaptarlo tuyo rápidamente a ese software, y para ti la vida va a ser más sencilla. Eso es lo que es la recomendación. Pero ¿con cuál arrancar? Con el que tú veas que la industria a la que vas a aplicar es el que más usa, porque vas más a la fija. O sea, ya tú sabes que es casi un artista de plug and play. Como conoces las herramientas, tú te conectas enseguida al pipeline. No tienes que entrar a un proceso de training, ni un proceso en el que... Porque hay veces que los reclutadores necesitan a la persona ya, no la necesitan dentro de 6 meses. Entonces, necesitan que entre inmediatamente a trabajar. Entonces, el factor de éxito es mucho más alto. A mí cuando me hacen esa pregunta, ¿con cuál programa inicio? Ahora recomiendo Blender. ¿Por qué? Porque tenés que ir a la página, lo descargas y empiezas a trabajar. Hay mucho material para aprender, hay muchísimas herramientas, muchas cosas. Entonces facilita mucho el uso de la herramienta para hacer las cosas que necesitas. Pero les digo, aprende lo que haces en Blender, replícalo en otros programas. No importa que al inicio te toque utilizar esas licencias sí, de los siete mares. Compradas en CGPs. Entonces no pasa nada. De hecho, quiero creer que esta industria de estos grandes softwares saben que muchas personas los utilizan así. De hecho, por ejemplo, me gusta mucho lo que hicieron los de Houdini o los de Nuke y todo eso, que tienen esas licencias de aprendizaje que las puedes utilizar si quieres 1 año, 2 años, 3 años de utilizar la licencia de aprendizaje que no tiene todo full, solo que no puedes renderizar a más de cierta calidad, pero todo para aprender lo tenés allí, y ya cuando te contraten obviamente no te va a doler sacar $300 para pagar una licencia indie. Correcto, sí, ese es el mejor consejo que uno le puede dar a alguien que está empezando, es mira, utiliza la herramienta más rápida con la que puedas aprender, pero siempre piensa en que no es la única que vas a usar. Exacto. Y que es muy probable que cuando apliques no sea la que vas a usar. Y mientras tengas conciencia de eso, no vas a tener problemas. Hasta acá mismo pasa. Mira, tú te sientas y aunque es la misma herramienta, a veces tú llegas un día y no te funciona. Y empiezas a decir, oye, ¿por qué no funciona? No, hay que hacer un training porque cambiaron el pipeline, entonces ahora el botón es otro botón y ahora te tienes que ir a otra cosa. Y uno como, anda. Entonces ya te das cuenta que tú creías que sabías una herramienta y después te la cambian. Entonces Houdini es una cosa loca con eso. O sea, entre una versión y la otra, tú dices, me resetearon todo. Me resetearon otra vez, soy bruto. Entonces nada, creo que esa es el mejor consejo que se le puede dar a un chico comenzando con eso. O sea, busque la herramienta más usada en promedio, váyase por ahí, pero tenga la conciencia de que utilice eso en otros. Y ya, creo que... Bien, Antonio, pues generalmente yo termino preguntándole como que un consejo, pero yo creo que este podcast o esta charla ha sido consejos para la vida y consejos para conseguir trabajo. Pero no sé, ¿tenés algo último para agregar a la gente? Ponete a pensar en el Antonio jovencito que estaba comenzando con esto. ¿Qué le dirías a ese Antonio? Dígale, parce, váyase por aquí, haga esto, haga lo otro. ¿Qué dirías? Bueno, mira, yo creo que las grandes cosas que hubiera deseado tener cuando empecé, primero, networking. Creo que esa es la fundamental, porque el networking no solo te trae trabajo, sino conocimiento. Y algo que tiene este medio súper chévere es que
te encuentras mucha gente que te enseña secretos y tips para hacer las cosas mejor, y al final tú te das cuenta que uno aprende es sentado al lado de tanto bárbaro y tanto talento, Ujú. y eso es invaluable. O sea, creo que ese es el consejo más grande. Yo, lo que te decía, no había internet, no había redes sociales, era como la mail y, y ya, y eso, no había con quién hablar. Entonces, creo que eso es una de las cosas que más ¿cómo es que le aconsejo siempre a la gente? Como, mire, aquí tiene mi correo, agrégueme al Facebook y pregúnteme. O sea, con todo el gusto le voy a dar ese feedback o lo que sea que me quiera preguntar. Y el otro es, aproveche las oportunidades que le da la vida con respecto a los trabajos. Hay personas que, lo que te decía, se sientan en un trabajo y tú sientes que están ahí en un trámite. Y yo le digo a la gente, aproveche la oportunidad de crecer, enfóquese, o sea, enfóquese para dónde va. O sea, yo tengo un consejo que siempre le doy a la gente con la que trabaja conmigo, yo le digo, cuando uno sabe para dónde va, no cualquier bus te sirve. Sí. Entonces, tienes que saber para dónde vas para saber en qué bus montarte. Entonces, porque cuando tú te montas cuando tú no sabes para dónde vas, montas en cualquier bus que a algún lado lo va a llevar. Entonces tú llegas allá, pero después te das cuenta que no era por donde ibas. Entonces, planifique bien su norte antes de montarse en ese bus, y cuando se monte, trate de tener el volante en la mano o ir cerca de la ventana para que vea lo que va a pasar y no se siente ahí a esperar a que la vida se lo coja, sino Se lo tenga lleva. su norte siempre bien planeado, y se van a dar cuenta cómo cambia tu vida rápidamente en crecimiento profesional y técnico. Eso creo que son los dos consejos que yo le daría a la gente como que me han ayudado en mi carrera. Y un último consejo es: aprenda de finanzas, aprenda de administración de negocios, porque cuando usted sale de su carrera, usted va a hacer negocio con su talento. No vas a hacer más nada. Tú vas a negociar tu talento, y entre más sepas de negocios, mejor te va a ir en los negocios. O sea, tú no puedes. Hace poquito vi una chica que publicó algo en Facebook y estaba quejándose porque fue a hacer un negocio y bueno, tuvo unos problemas con la EPS y unas cosas y los parafiscales. Y el consejo que yo le di a ella fue: nunca hagas un negocio sin saber las condiciones legales de ello. Por eso nosotros tenemos en las empresas administradores y contadores ¿cómo es que y abogados, Sí. porque no sabemos de contratos ni sabemos de finanzas. Entonces todas esas variables funcionan en un trabajo. Entonces hay gente que dice, no, es que a mí me explotan, o mira, es que yo no me va bien en la vida, pero es porque no sabías hacer ni un solo negocio, no sabías ni cómo cobrar tu trabajo. Entonces ese es un tercer consejo que creo que le daría a las personas, que no todos se lo gasten al CG. O sea, échese un par de tutos de cuánto vale mi trabajo. Sí, sí, sí. De finanzas. Mira, que de lo que acabaste de decir, una cosa que me costó dinero aprender es aprende a contratar abogados y contadores. Uh-huh. Eso es que uno solo piensa en los abogados cuando no tiene un problema, no para Sí, evitar los problemas. Y los correcto. contadores, uno solo piensa en ellos si declara renta solo para hacer la declaración de renta una vez al año, pero uno no piensa en administrar sus finanzas antes de que le toque hacer cosas, o cómo puedo mejorar yo esto para que mis finanzas mejoren. Y el tema de contratos, pagarle un honorario a un abogado para que me lea un contrato y me diga si está bien o no, no está bien, pagarle lo que cueste un abogado, que no todos cuestan igual, a veces lo salva a uno de un montón de cosas. Y eso también, esos son unos consejazos de la vida que Sí, solo dan las cosas adultas. sí, no, y lo dice el dicho en el tema legal, es muy claro cuando dice: el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad. Uh-huh. Entonces, cuando tú escuchas eso, queda claro de que no importa que sepas o no sepas, te van a ajustar a la ley. Entonces, es mejor que la conozcas. O sea, porque si no la conoces, vienen los malentendidos, vienen los problemas. Entonces, son consejos que siempre trato de darle a los que van a emprender o a los que van a hacer negocios. Pero en general en la vida, sales de la universidad y cuando entras a una compañía, tú tienes un vínculo comercial es con una compañía. O sea, tú no tienes
Tú no tienes una relación de amistad y no dices, somos mejores amigos entre Fox y Antonio. No, y tenemos un vínculo comercial donde ellos a mí me pagan por un servicio que yo les presto y ellos todo el tiempo evalúan mi trabajo, así como yo todo el tiempo evalúo si eso es un buen negocio para mí. Entonces eso es supremamente importante que se tenga claro al momento de tu vida profesional. Entre más claro tengas eso, mejor te va a ir. Sí, buen dato. Marcelo, ahora sí lo dejo. Muchas gracias por este rato. Ha sido súper valiosísimo todo este rato. No se imagina, en lo personal, no quiero imaginarme para la gente que nos está escuchando, lo valioso que es escuchar todo lo que nos has dicho durante este rato, y por eso le doy las gracias en nombre de todo el público por estar aquí, por aguantarme este rato. No, a ti, al contrario, creo que estas iniciativas y este tipo de oportunidades es lo valioso para una industria, es permitirle transferir el conocimiento a los nuevos y a los que no han pasado por donde de alguna manera uno no ha debido pasar. Entonces creo que eso es fundamental. Habrá cosas que habré dicho que de pronto no están todos de acuerdo con ellas, pero pues es solo una experiencia. Entonces quiero de alguna manera veanlo como una experiencia que viví y de la que aprendí, pero seguramente me faltan muchas y que necesito aprender de muchas para de pronto cambiar un poco mi opinión, pero en general traté como de ser muy abierto entre lo que puedo para pues brindar un poco de la experiencia que he vivido. Viejo Antonio o Viejo Toño, muchas gracias, nos estamos viendo después. No, a ti, mil gracias por el espacio. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en este rato. Recuerden, voy a dejar abajo en la descripción del video las redes de Antonio para que lo sigan, para que lo stalkeen por allá en LinkedIn. Y nos estamos viendo en una próxima charla. Chao, chao.